Hola, ¿sabías que la Biblia dice que todos nos hemos descarriado como ovejas? Las dos grandes cosas que los profetas del Antiguo Testamento, bajo la inspiración del Espíritu Santo, atestiguaron de antemano, fueron, por un lado, los sufrimientos que el Señor Jesucristo habría de padecer, pero también las glorias que como resultado de ese sufrimiento Él habría de recibir. Si hay un capítulo que destaca de una manera realmente extraordinaria, es el capítulo 53 de Isaías, donde se hablan de los sufrimientos de Jesús y también de los resultados que ese sufrimiento traería para él, no solo en salvación de almas y en gozo de su corazón, sino en la aprobación del Padre y la gloria que le habría de dar como resultado de su sacrificio. Realmente el capítulo 53 de Isaías, escrito 700 años antes de Cristo, relata de una manera particular los sufrimientos que el Señor Jesucristo habría de padecer. Pero en medio de toda esa descripción hay un versículo que nos concierne de una manera especial, porque habla acerca de tres reconocimientos. Dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. El primer reconocimiento nos habla de una rebelión general. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos nosotros es una frase que nos abarca absolutamente a todos, a toda la humanidad, a los judíos y a las gentes de toda raza, sin excepción, porque describe que el pecado es algo universal. Y dice, nos descarriamos, es carecer de sentido de orientación por no seguir al pastor. Es una condición verdaderamente miserable, ya que conmovió el corazón de Jesús cuando él miraba las multitudes, dice el Evangelio de Mateo, y las veía como ovejas sin pastor, en peligro, y precisamente como ovejas. La oveja es un animal que depende enteramente del pastor, y si está perdida, está desamparada, corre peligro, está sin protección y es una condición verdaderamente miserable. Pero en este versículo también hay otro reconocimiento, y eso ya no es la rebelión general, sino la rebelión individual. Dice, cada cual se apartó por su camino. Cada cual. La desorientación de la multitud, de toda la humanidad, ha tenido consecuencias en la vida personal de cada uno de nosotros. El comportamiento de la sociedad inevitablemente influye sobre nuestras decisiones, pero la responsabilidad de nuestros actos es completamente personal. Cada cual se apartó. La idea de apartarse implica lejanía física, estar lejos de Dios. Y esa es realmente la condición en la cual cada uno de nosotros nos encontramos. Lejanía física, lejanía moral y lejanía espiritual. Cada cual, dice el texto, se apartó por su camino. La libertad de escoger nuestro camino puede llevarnos a esos caminos que dice Proverbios 14:12, son caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Y finalmente hay un reconocimiento, un tercer reconocimiento, la sustitución judicial, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí se condensa el Evangelio, que consiste en proclamar al hombre perdido la provisión de Dios para el pecado. Dice, mas Dios, esto avala el carácter sustitutorio a favor del pecador. Claro, esta es una palabra quizá no muy común, pero es el hecho de saber que yo he sido sustituido por otro. Hubo uno que tomó mi lugar. Hubo uno que se presentó delante del juez.
Hubo uno que recibió la condena. Y precisamente el juez era su mismo Padre. Dios mismo entregó a su Hijo, dice la Biblia, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo hizo Dios, no fue nuestra iniciativa. No podíamos nosotros presentarle nuestro lugar para que nos sustituyera. No teníamos capacidad, ni siquiera pidiéndolo. Fue el Hijo voluntariamente el que se ofreció para ocupar nuestro lugar y llevar sobre sí el castigo que nosotros merecíamos. Mas Dios cargó en él. No se trata de una acción leve ni simbólica. Fue algo hecho con carácter judicial. Al que no conoció pecado, diría más tarde el Nuevo Testamento, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y el término cargó denota una colisión violenta, como cuando se toma un objeto y se lo golpea fuertemente sobre otro. Es que el oleaje de la ira de Dios golpeó con furia sobre la roca de los siglos, sobre Cristo nuestro Salvador. Por eso antiguamente se cantaba un himno que decía: las olas vengadoras de cólera penal por sobre ti cayeron con peso judicial, y tu alma sumergida probó la maldición debida a los perdidos por nuestra salvación. Así que Dios cargó en él todos nuestro pecado. Nuestra deuda era una deuda rigurosa y necesitaba ser cancelada, pero el hombre pecador, ninguno de nosotros la podía pagar. Aún muriendo físicamente, aún pagando por nuestros pecados, no podríamos librarnos de la muerte eterna. Cristo es el que murió, y aún más el que también resucitó, el que gustó la muerte por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Oh, qué gracia extraña es, pues Él mis culpas lleva. ¿Qué amor le mueve si soy un perdido? ¿Por qué agonizar por un caído? ¿Por qué en lugar de mí tu vida entregas? Oh, que en esta mañana puedas comprender y reconocer tu necesidad y confiar en Cristo, aceptándole como tu Salvador personal, y entonces recibirás la bendición del perdón y de la vida eterna. Te amamos en Cristo Jesús.